Buen día, profesores. Con el propósito de explicar cómo se abren los recursos educativos almacenados en el repositorio de la Universidad de La Salle, voy a realizar un pequeño ejercicio directamente en el repositorio con el propósito de ubicar algún material, descargarlo al computador y posteriormente abrirlo directamente desde el PC. Entonces, estoy ubicado aquí en la página de Reductic La Salle Educo. El repositorio inicialmente nos permite hacer búsqueda de contenido por material disciplinar, apoyo a la docencia, objetos virtuales y el simposio de experiencias docentes. Igualmente nos permite hacer búsqueda por autor, título, año o ejes temáticos. En este caso me voy a ubicar directamente sobre el espacio de objetos virtuales para ver qué estructura tiene. Entonces, como ustedes pueden ver, está dividido a nivel de la organización de facultades e incluso de departamentos en la Universidad de La Salle. Si quiero ingresar a consultar algún recurso de alguna facultad en particular, simplemente hago clic en la categoría correspondiente. Entro, por ejemplo, aquí a Ciencias Administrativas. Y allí enseguida, en la parte inferior, me aparece el listado de todos los recursos educativos que están disponibles y tengo la opción de entrar a consultar directamente el material. Por ejemplo, quiero entrar al primer material que está disponible. Según veo, pues parece estar organizado en su gran mayoría por fecha. Tutorial de la asignatura Simulación Gerencial a partir de Simuladores Business Global. Hago clic en el recurso correspondiente. Enseguida entra a mostrarme una página con la descripción del material, el título correspondiente, quién es el autor, en este caso Francisco Mendoza, cuándo se publicó, una pequeña descripción, palabras clave. A continuación, en la parte inferior aparece una tabla que nos permite el acceso a los ficheros relacionados con el ítem. En este caso son los archivos de descarga para el recurso educativo correspondiente. Entonces simplemente hago clic sobre el enlace correspondiente al archivo zip o en la parte derecha hago clic en el botón descargar. Bien, dependiendo de la configuración que tengan en su computador, entonces puede que les almacene directamente en la carpeta de descargas. En mi caso, yo tengo configurado el computador para que me pregunte en qué carpeta descargar. Yo aquí pues tengo justamente una carpeta creada para guardar los objetos virtuales del repositorio de La Salle, la carpeta OVAS. Entonces simplemente le doy el nombre del archivo, tutorial simulación gerencial en este caso. Bueno, previamente lo había descargado, por eso me aparece aquí con versión 1. Entonces presiono aquí el botón guardar y enseguida empieza el proceso de descarga. Mientras finalice ese proceso, porque fíjense son 53 megas, voy a hacer una búsqueda de otra forma en el repositorio. Me voy a la página de inicio. En la página de inicio, en lugar de hacer búsqueda por objetos virtuales, simplemente me voy a ubicar aquí en el cuadro de búsqueda y voy a escribir un concepto. Por ejemplo, derivadas. Le doy buscar y enseguida en la parte inferior me aparecen todos los recursos educativos que están relacionados con ese concepto. Justamente ese es uno de los propósitos de los repositorios de objetos virtuales de aprendizaje. En este caso están organizados por categorías a la luz de la estructura de caracterización que se da de los objetos virtuales y esa organización permite al repositorio ubicar la información mediante palabras claves, mediante la tipología específica que está preconfigurada al interior del repositorio. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos acá concepto de derivada de reglas de derivación, funciones en varias variables y derivadas parciales. Voy a abrir el segundo recurso. Entonces hago clic, me abre la página de este recurso. Nuevamente me muestra el título, el autor, en este caso Edgar Palacios, la fecha de publicación, la descripción y la información del fichero. En este caso, a diferencia del anterior, además de estar el nombre del archivo como tal, fíjense que también está una descripción del tipo de herramienta con la que fue construido, CourseLab. Entonces simplemente voy a darle nuevamente aquí descargar, calculo varias variables y le doy guardar en la carpeta OVAS. Bueno, con eso digamos que se concluye la primera parte de la búsqueda en el repositorio de recursos educativos. La siguiente parte tiene ahora que ver con el ubicar los archivos dentro del equipo. En este caso aquí están ubicados dentro de la carpeta OVAS, cálculo de varias variables y tutorial de simulación gerencial. Y procedo a hacer el proceso de
apertura de los archivos. Para esto, dado que los archivos son archivos comprimidos en formato zip, lo más adecuado es tener una herramienta que permita hacer la descompresión directa en el computador. En mi caso, tengo instalado en este computador la herramienta de software libre 7zip y ello pues me permite fácilmente hacer la descarga. ¿Cómo realizo la descompresión del archivo? Entonces, para realizar ese proceso de descompresión, simplemente me ubico sobre el nombre del archivo, clic con el botón derecho del mouse, aquí me aparece la opción 7zip, y de las opciones que me aparecen en el menú de la derecha, presiono la opción extraer en y el nombre de la carpeta por defecto que trae el nombre del archivo. Listo, allí ya lo dije. Voy a hacer exactamente lo mismo con tutorial de simulación gerencial. Entonces me ubico sobre el tutorial, clic derecho y en el menú desplegable selecciono 7zip y a la derecha extraer en tutorial de simulación gerencial 1. Con eso ya tengo entonces las dos carpetas creadas, cálculo de varias variables, tutorial de simulación gerencial. Voy a abrir cálculo de varias variables para visualizarlo desde el computador. Entonces hago doble clic sobre la carpeta. Aquí enseguida, dada la estructura que se observa y sobre todo visualizando que tenemos una carpeta con el número 1, se puede concluir directamente que esto fue producido con la herramienta CourseLab 2.4. Siempre al abrir los archivos en CourseLab 2.4, la página principal está ubicada dentro de la carpeta 1, por tanto hacemos doble clic sobre 1. Y enseguida, noten, aparece un conjunto de archivos y dentro de ellos aparece el archivo start.html, que justamente es el archivo principal que da apertura a todo el recurso educativo digital. Aquí tenemos una cosa particular, este objeto no funciona adecuadamente cuando se abre desde el PC, en este caso con la herramienta Google Chrome. Yo tengo configurado por defecto Google Chrome para abrir y fíjense qué pasa cuando lo trato de iniciar. Voy a hacer doble clic sobre el archivo. Fíjense, ya cargó la página, sin embargo la página se queda en blanco. Parece tener un problema de compatibilidad la versión de CourseLab 2.4, que es un software desarrollado en 2012 con el estándar que está manejando actualmente de páginas web el navegador Google Chrome. Entonces pues no lo podemos abrir aquí directamente desde este navegador. Entonces voy a cerrar y en su lugar voy a abrir el archivo desde otro navegador. Entonces hago clic derecho sobre el archivo Start, se me abre el menú desplegable y aquí en la opción abrir con selecciono en este caso el navegador Firefox. Ahí se demora un poquito abriendo el archivo, pero fíjense, ya tengo el recurso educativo correspondiente. Perdón, reduzco un poco el tamaño de la pantalla para verlo completo. Entonces ya vemos la información y el botón de inicio de módulo. Y aquí entonces ya puedo empezar a navegar dentro del recurso. Sin embargo, fíjense, tiene unos pequeños aspectos relacionados con la navegabilidad al interior del navegador. Esos aspectos básicamente se derivan de la forma en la que fue producido el recurso en su momento por el profesor. Específicamente el recurso fue desarrollado bajo el estándar de SCORM, pensando en publicarlo directamente en un repositorio educativo que sea compatible directamente con las plataformas LMS. Entonces aquí pues ya podríamos navegar directamente dentro de todo el material. Bien, esto relacionado con este tipo de recursos. Veamos otro tipo de recursos que suelen estar almacenados dentro del repositorio. Entonces miremos el otro recurso que descargué de tutorial de simulación gerencial 1. Si observan, la estructura del contenido es completamente diferente. Ya no está la carpeta 1, lo que es un indicativo de que fue desarrollado con una herramienta diferente al CourseLab 2.4. En este caso, dado la estructura de contenido, yo puedo evidenciar que fue elaborado directamente con la herramienta Excel Learning. Y en el caso de Excel Learning, el archivo principal, el archivo con el que se abre todo el recurso educativo, siempre tiene como título index.html, entonces corresponde a este archivo. Entonces hago doble clic sobre el archivo correspondiente, voy a abrirlo directamente con Google Chrome, en mi navegador por defecto. Y aquí ya tenemos el recurso educativo, pero fíjense, nuevamente tengo una situación particular. Me arroja un mensaje
el navegador diciéndome que no encuentra la interfaz de programación de aplicaciones del adaptador. Al darle a aceptar, adicional me dice que no puede localizar la interfaz de programación de aplicaciones de la plataforma LMS, lo que quiere decir que este recurso, cuando fue creado por el profesor, fue nuevamente exportado bajo el estándar SCORM, que obliga a abrir directamente desde una plataforma LMS como puede ser Moodle o como puede ser la plataforma Firefox. Finalmente, eso lo que implica es que no voy a tener la posibilidad de abrirlo directamente desde el navegador, e incluso no voy a tener la posibilidad de abrirlo desde el PC. Veamos si es posible abrirlo desde el navegador Firefox. Entonces me ubico sobre Index, clic derecho, abrir con Firefox, y fíjense, me sigue apareciendo el mismo mensaje. De tal forma que finalmente la única alternativa que tenemos para los recursos educativos publicados en el repositorio de la Universidad de La Salle es abrirlos directamente sobre la plataforma LMS. En este caso hablamos de la plataforma Moodle Rooms que tenemos disponible en la universidad.